Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea de hoy es poder ver tres algoritmos de ordenamiento. Esto es en recuperación por la clase que invertimos haciendo la actividad 3. Entonces, la idea es poder ver lo que íbamos a ver en esa clase, con el fin de estar ahí en el punto en el que deberíamos de estar en esta semana. Entonces, bueno, el primer algoritmo que vamos a ver se llama Shell Sort. Shell viene de la persona que lo descubrió, que lo diseñó, digamos, que se llamaba Donald Shell, que fue en 1959. Este es un algoritmo que está basado en el insertion sort, pero añade una diferencia que lo hace más eficiente. También aquí hay un detalle interesante. Si ustedes ven, esto es 1960, digamos, esto fue hace un montón. Entonces, esto nos lleva a pensar que si este algoritmo que fue en los 60 está basado en otro algoritmo que ya existía en ese momento, todo esto que estamos viendo ya lleva rato de existir. De hecho, esto fue de los primeros objetos de estudio de la computación del inicio de los tiempos. Vemos que todo empezó por ahí del 45 más o menos, si recuerdan, del curso de taller de programación del semestre pasado, donde se vio la historia de la computación. Todo empezó ahí como en el 45, digamos, más o menos coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos estos algoritmos que vemos en este curso, de hecho, son súper viejos. Esto es algo que no ha tenido como mucha innovación desde aquel momento. Si bien es cierto, existen algoritmos nuevos para ordenar y así, son o propietarios, eso significa que son de alguna empresa, propios de ella, o son súper complejos, tan complejos que no se podrían como analizar en un curso. Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento ya es un tema súper estudiado y que viene desde el inicio de los tiempos de la computación. Y bueno, volviendo al algoritmo, este algoritmo es bueno para arreglos de tamaño medio, digamos de algunos miles de ítems. No funciona muy bien para algoritmos, para tamaños de arreglos gigantes, digamos, mayor a millones. Ahí puede que se vea un poco afectado. Entonces, esto es bueno para algunos miles de elementos en un arreglo. Bueno, ¿y qué es lo que hace esto? Lo que hace es partir la lista original en sublistas, cada una de las cuales es ordenada utilizando insertion sort. Pero en lugar de partir la lista original en sublistas de elementos contiguos, lo que hace es crear una distancia llamada gap y que se denota como la letra H. H es como esa distancia entre un elemento y otro. Entonces lo que hace es crear una lista de H con una distancia de H elementos. Esto se ve mejor gráficamente. Supongamos que queremos ordenar este arreglo. Supongamos que es de algunos miles de elementos. En este caso es de, vamos a ver, unos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es de 8 elementos. Es simplemente para ilustrar el concepto. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un h y el h se define así. Vemos que aquí dice h igual a 1. No es que h es 1, digamos. Simplemente es que se define con este pedacito de código. Em, Veamos lo que está pasando acá. Dice h es igual a 1. Número de elementos es 8, dijimos, ¿verdad? Ok, voy a poner aquí. Es igual a 8. Y 8 dividido entre 3 es igual a 2.6, más o menos. Ponerlo por acá. Ok, entonces lo que decimos es, mientras que h sea menor a 8 dividido entre 3, vamos a hacer eso que viene ahí. Y vemos que dice h es igual a h por 3 más 1. ¿De dónde salió esta formulita? Eso viene de la teoría del shell sort.
si bien es cierto, uno puede definir acá, y ustedes lo van a encontrar en la literatura, con fórmulas quizá diferentes, esta es simplemente una de ellas, que experimentalmente o analíticamente alguien dijo que esta fórmula es la que se debería usar, entonces es la que usamos acá. ¿Podría ser otra? Sí, pero esta es la que vamos a usar en nuestro curso, digamos. Pero bueno, solo sepan que existe un h. La manera en la que se calcula ese h podría variar dependiendo del librito que uno lea, pero para nuestros efectos vamos a utilizar esta, que es h es igual a h por 3 más 1. Entonces, vemos que inicialmente h es 1. Entonces, esta fórmula de acá dice que sería 1 por 3 más 1, que eso es igual a 4. Entonces, para la primera iteración, h es igual a 4, ¿cierto? En la primera iteración. Pero vean lo que pasa acá. Esto está metido dentro de un while. Entonces, para la iteración 2, h ya es mayor a 8 dividido entre 3, ¿cierto? Entonces, este ciclo solo da una iteración. Pero cuando el arreglo es de tamaño grandote, digamos que este 8, digamos que no sea un 8, que sea un 8000, entonces el h, bueno, este ciclo va a dar muchas más iteraciones. Así es como se calcula el h para un arreglo de tamaño 8000. Esto va a dar aquí un montón de iteraciones. Pero bueno, para nuestro caso solo se dio una iteración. Y en resumen, h es igual a 4. Déjenme limpiar acá. Ok, recuerden, h igual a 4. Y vean, lo que estamos midiendo son distancias entre el primer elemento y el otro elemento. Vean que aquí hay 1, 2, 3, 4. Hay una distancia de 4 elementos entre el primer elemento que estoy comparando y el que sigue. Este de acá es el h. Si el h hubiera sido 2, entonces eso hubiera sido eh, una distancia de 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Empezar a hacer comparaciones entre este elemento y este otro elemento. Vemos que estaban al revés, porque 14 es mayor a 9, entonces el 9 debería estar aquí y el 14 debería estar aquí. Entonces le damos vuelta. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Incrementar 1. Pasar al otro, vemos que pasamos al 1, pero la distancia h se mantuvo, el gap se mantuvo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, comparar 7 con 11. ¿Están bien? Entonces continuamos. Comparamos 3 con 6, están bien. Comparamos 12 con 2 y están mal. Entonces hay que darles vuelta. ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos a agarrar el h, que era 4, y lo vamos a partir entre 2. Y ahora vamos a tener un h más pequeño, que sería 4 dividido entre 2 es igual a 2. Entonces, por eso ahora comparamos dos elementos. Entonces, comparamos esos dos, están mal, entonces hay que darles vuelta. Comparamos estos, están mal, entonces hay que darles vuelta. Y aquí hay una diferencia. Vemos que se devuelve recursivamente hacia atrás. Antes estábamos aquí comparando el 3 y el 9. Después vamos a comparar el 9 con el 2. Pero antes de hacer eso, hay que arreglar estos dos que quedaron mal. Y vean cómo ahora nos movemos a comparar el 9 con el 2. Aquí les damos vuelta. Lo que seguiría de acá es comparar el 9 con el 14. Pero antes de hacer eso, nos devolvemos hacia atrás y arreglamos todo lo que pueda estar mal. Y ya ahora sí, comparamos el 9 con el 14, que están bien, entonces continuamos. Estos están mal, entonces se les da vuelta. Aquí van a estar bien, entonces ahí termina. Aquí vuelve a estar mal, el 6 y el 14 están al revés, les damos vuelta ahí. Aquí están mal, les damos vuelta, aquí están mal, les damos vuelta, aquí están mal, les damos vuelta y aquí ya están bien. Entonces ahora pasamos a comparar el 14 con el 12, ¿cierto? Y estos están mal, entonces les damos vuelta y aquí ya está bien. Entonces vean que esto lo que hace es utilizar básicamente la diferencia de esto al algoritmo anterior es que no se comparan los elementos contiguos, sino que se comparan los elementos separados por una distancia h. Eso es, en resumen, lo que hace este algoritmo. Y bueno, así está cómo se implementa. Vemos que 3x más 1
es la secuencia de incremento que yo defino. Recuerden, esto podría ser diferente, solo que aquí quisimos poner 3x más 1, porque así dice el librito en el cual nos estamos basando para hacer este curso. Entonces, todo esto de la línea 4 a la 6 es simplemente para encontrar cuál es el h inicial. Veamos. Uy, por cierto, estoy viendo que me equivoqué acá en una cosa que les dije. Yo les dije que el h se partía entre 2. No, realmente el h se parte entre 3. Vean la línea 15. El h se parte entre 3, no entre 2. Si agarramos 4 y lo partimos entre 3, eso da 1.3, que si lo redondeamos hacia abajo da 1. Por eso la distancia entre los elementos aquí es 1. Sí, ese fue mi culpa. De hecho, devolvámonos al puro inicio donde se definió esto. Ok, aquí estábamos con h4 y aquí estamos con h igual a 1, que sería 4 dividido entre 3 es igual a 1. Bueno, aproximadamente igual a 1. Y entonces vean que aquí la distancia entre un elemento y otro es 1, no es 2. Si fuera 2, esto quedaría así. Uy, se me quedó terrible. Así sería una distancia de 2. Porque vean la distancia cuando h es igual a 4. Un momento. Ok, vean que cuando h es igual a 4 es que existen 4 elementos acá. Entre el elemento actual se le suman 4 elementos adicionales. Entonces, ese h lo que nos dice es cuántos elementos adicionales tengo que añadirle. Y entonces, cuando h es igual a 1, significa que tengo que añadirle un elemento adicional, que sería este de acá. Entonces, en resumen, h es la distancia entre el elemento actual, digamos el campo 0, más el que sigue, digamos. ¿Cuánto tengo que sumarle yo para llegar al que sigue? Tengo que sumarle 1, entonces sería este. En el caso de 4, tengo que sumarle 4. Entonces, por eso el conjunto de comparación era de 5 elementos, no de 4 elementos, cuando h era igual a 4. Veanlo acá. Vean que aquí hay 5 elementos. Y h es igual a 4. Entonces, la cantidad de elementos va a ser igual a h más 1, digamos. Entonces, ahora sí, volviendo al codiguillo. Por cierto, esto también es que existen, dependiendo de lo que ustedes vean, parten el h entre 3 o entre 4. Entre 3 y entre 2, perdón. Por eso fue que me enredé. Pero sí, para digamos, para lo que tenemos aquí en la presentación y lo que vamos a analizar en el curso, h se va a calcular de esta manera y los decrementos van a ser dividiendo entre 3. Si ustedes ven un video en YouTube así, probablemente el h lo calculen diferente y los decrementos se hagan dividiendo entre 2, no entre 3. Entonces, bueno, por ahí está la confusión, pero para lo que está aquí en la presentación, se calcula así, de esa manera. Ok, entonces, bueno, de la línea 4 a la 6 se calcula el h. Y ahora decimos, mientras que h sea mayor o igual a 1, esto significa que lo que vamos a hacer es intentar llegar al h lo más abajo posible. H no puede ser menor a 1, porque si no ya el algoritmo no tendría sentido. Y entonces acá es donde veamos un toque. Tenemos dos fors, uno exterior y uno interior. El exterior es el de la variable i, el interior es la variable j. Y va a empezar en h, lo que sea que haya dado h al inicio. En este caso, nuestro h inicial era igual a 4. Y va a ser menor a n, donde n es el tamaño del arreglo de entrada. Por lo general, el tamaño del arreglo de entrada en esta presentación que utilizamos nosotros en el curso se llama A. Entonces, A siempre va a ser el arreglo que tenemos que ordenar. Entonces, n es el tamaño de ese arreglo y vamos a hacer incrementos de 1. Después decimos j es igual a i
y es lo que dio el ciclo exterior, digamos. Y J va a ser mayor o igual a H. Pero aquí hay una diferencia. Vean que ponen un AND. Ay, con esto es. Ponen un AND con esto de aquí afuera. Entonces dicen que, bueno, J tiene que ser mayor o igual a H, pero también A en el campo J tiene que ser menor a A en el campo J menos H. Y aquí es donde hacen los swaps. Entonces, ok. Si ustedes utilizan otros, no sé si ven un video en YouTube, no sé, para ver el algoritmo diferente o algo así, vean que lo que podría cambiar es la secuencia de incremento, que es esto de acá, 3x más 1, y las divisiones que se hacen. Pero el resto de la estructura de la implementación es genérica. Entonces, bueno, aquí es donde se hacen los swaps y esto es lo que nos define cuándo es que se debe, cuándo es que se debe de hacer un swap o no. Esta segunda parte del AND es cuando nos dice cuándo se debe hacer un swap o no. Y ok, bueno, ven que aquí hace la aclaración, que escoger el gap adecuado no está estandarizado. Eso significa que ustedes pueden agarrar 3 libros de algoritmos y estructuras de datos y en los 3 puede venir un gap, una fórmula para calcular el gap diferente. Y eso estaría bien. Esto depende del objetivo de lo que nosotros vayamos a hacer, digamos, como de las características de los problemas a los cuales queremos ordenar. Y bueno, este algoritmo es complejo de analizar en su implementación y realmente no hay como un análisis aceptado como mundialmente que nosotros pudiéramos decir, ok, esta es la complejidad del algoritmo de manera teórica, pero de manera experimental hay varios estimados y están en función de la cantidad de elementos que yo le ponga. Vemos, por ejemplo, nosotros ahorita estamos con shell sort, entonces son estos elementos de acá. Ujú. Y vean cómo la complejidad del algoritmo está en función de la cantidad de elementos que yo le ponga. Entonces, bueno, es un algoritmo un poco difícil de analizar su complejidad, no tanto como los otros. Entonces, bueno, ahí ustedes lo tienen, pero vean que el algoritmo en general es relativamente bien portado. No es tan complejo como los anteriores que hemos visto. Es mucho mejor que el insertion sort, que es en el cual está basado. Y ya con eso ya es mucho decir. Bueno, ahora vamos a ver este, que es súper interesante, que se llama merge sort, que básicamente lo que hace es mergear. Bueno, primero hace splits, divide el arreglo grande en diferentes subarreglos y después los mergea, los une, digamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que queremos ordenar este arreglo. Lo que hacemos es partirlo a la mitad y aplicar de manera recursiva nuestro algoritmo en la parte izquierda y en la parte derecha. Entonces, lo que hacemos es, vean que esto se aplica de manera recursiva. ¿Cuándo se detiene? Cuando ya no se pueden hacer splits. Eso significa cuando ya tenemos subarreglos de tamaño 1. Y al final lo que hacemos es cuando ya llegamos a ese punto en el que tenemos subarreglos de tamaño 1, lo que empezamos es a acomodarlos y a unirlos. Y bueno, esto lo vamos a ver acá de manera gráfica más sencilla. Vemos cómo del 14 al 12, que es la mitad, se partió así. Y del 9 al 2 se partió así de esta otra manera. ¿Y qué hacemos ahora? Partirlo de nuevo. Vemos cómo este se partió en dos aquí y este otro se partió en dos aquí. ¿Qué hacemos ahora? Partirlo otra vez y aquí ya tenemos subarreglos unitarios. Entonces es en este punto cuando empezamos a hacer las comparaciones. ¿Y por qué esto es eficiente? Porque se hace de manera recursiva.
Eso es lo que lo hace ser eficiente. Entonces, vean que, ok, ya lo tengo todo, eh, todo partido. Ya le hice split. Ahora lo que hay que hacer es empezar a unirlos. Sin embargo, no es que se unen a como yo le hice split, digamos, porque si no quedaría exactamente igual a como lo hice. Vean esto de acá. Este 14 y este 7 se acomodaron, ¿verdad? Vean, este 6 y este 2 estaban al revés. Cuando se unieron, se acomodaron. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Cuando los unimos, lo acomodamos. Y vean acá otra cosa interesante que pasó. Vean que cuando se unen estos otros, se acomodan. Este 3 va en la posición menor, después sigue el 7, después sigue el 12 y después sigue el 14. Entonces, el proceso de acomodarlos en su posición correcta se hace hasta que se empiezan a unir. Y al final, cuando uno todo, entonces ya todo el arreglo va a estar ordenado, digamos. Vean que este ya está perfectamente ordenado. Ok, esta es la implementación propuesta acá de cómo resolver este algoritmo. Vean que recibe un A. Recuerden, A es el arreglo a ordenar. Apuntarlo por acá. Y en toda la presentación está como A. Es ese. Y vean que esta función, este método recibe dos elementos adicionales. No solamente recibe el arreglo, sino que recibe dos elementos adicionales. Uno se llama low y otro se llama high. Esos son dos índices. Porque, ok, nosotros cuando hacemos los splits, no es que agarramos el arreglo y lo partimos literalmente, sino que simplemente jugamos con los índices para decir, ok, de aquí a aquí está partido, de aquí a aquí está partido. ¿Cuál es ese de aquí a aquí? Es lo que dan estos índices de acá, un índice inferior y un índice superior. Y también calculamos acá, tenemos una variable eh, temporal, digamos, para calcular cuál es el punto medio. Entonces, aquí en la línea 4, calculamos cuál es el punto medio entre el alto y el bajo, y eso se calcula como low más high dividido entre 2. A esto probablemente, y no se ilustra acá, hay que hacerle como un, eh, una adaptación, porque ¿qué pasa si esto da con decimales? Entonces hay que decidir, ok, ¿lo redondeo hacia abajo o lo redondeo hacia arriba? Eso no viene acá explícito, pero hay que hacerlo. Y depende de lo que uno quiera, si lo redondea hacia arriba o hacia abajo. Es completamente dependiente de uno. Vemos lo que está pasando acá. Ok, llamamos a esta misma función. Por cierto, se llama diferente. Esta tiene mayúscula y esta tiene minúscula. Pero supongamos que es la misma. Llamamos a esta funcioncita con el arreglo A de la parte mid, de la parte low a la mid. ¿Cómo es esto? Ok, supongamos que yo tengo mi arreglito aquí y está partido así, ¿verdad? Aquí tengo el mid, aquí tengo el high y a la izquierda tengo el low. Este es mi arreglo. Entonces, con esta primera llamada, aquí con la línea 5, me estoy refiriendo a pasarle al merge sort del low al high, que es la parte izquierda. En la línea 6 estoy pasando la parte derecha. Ven que dice que es desde mid más 1 hasta high. Entonces es la parte de la derecha. ¿Por qué no es, por qué no es desde mid, sino desde mid más 1? Porque yo ya incluí, esto es un elemento, ¿verdad? El elemento en el campo mid, en el campo mid es un elemento. Entonces lo incluí del lado izquierdo. En el campo mid más 1 es otro elemento y ese lo estoy incluyendo del lado derecho. Si yo quito este más 1 de acá, voy a duplicar eh, los elementos. El elemento en el campo, un momento.
A en el campo mid lo voy a incluir tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, bueno, por eso es que tiene aquí un +1, para evitar incluir ese elemento A en el campo mid, tanto en la izquierda como en la derecha. Y ok, esto se hace recursivamente. Vemos que, ok, cada vez que uno llama a esto, se vuelve a llamar el mismo método. Y al final, después, acá en la línea 7 es cuando se hace el merge, que es cuando realmente se agarran todos los subarreglos, se unen en uno solo con sentido. Y esta es la parte como más compleja del algoritmo, que es cuando hacemos el merge. Se hace así. Vean que tiene un montón de ciclos, tiene un montón de ciclos while. Y bueno, esta implementación propuesta acá lo que hace es crear una variable C. Es un arreglo C de 50 elementos. ¿Para qué es este arreglo? Es un arreglo temporal, el cual yo voy a empezar a llenar con datos del arreglo A original. Recuerden que A está desordenado. C va a ser agarrar los elementos del arreglo A y ordenarlos, poniéndolos de manera ordenada, digamos. Em, entonces, esto es lo que vamos a hacer acá. Vean que este arreglo C es un arreglo temporal, pero es de 50 elementos, está restringido a 50 elementos. Eso significa que si A es mayor a 50 elementos, digamos que A sea 100, yo tengo que venir y actualizar manualmente este 50 que tengo aquí para hacerlo más grande o utilizar memoria dinámica, que es complejo. Entonces, simplemente es más fácil venir a cambiar este arreglo aquí. Este arreglo C tiene que ser del mismo tamaño que este arreglo A. Bueno, al menos del mismo tamaño, podría ser más grande. Eso es un problema de esta implementación. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vemos que tenemos una variable i y tenemos una variable j. Dice que siempre y cuando i sea menor a mid y j sea menor a high, haga esto. Entonces, i nos va a llevar la cuenta de la parte derecha. Recordemos el dibujito que hicimos hace un rato. Ujú. Y se va a mover aquí en la parte izquierda y j se va a mover aquí en la parte derecha. Recuerden que aquí está low, aquí está high y aquí está mid. Ok. Entonces, cuando alguno de estos dos condiciones se deje de cumplir, ya este ciclo ya muere, digamos. Como que i sea mayor a mid o igual a mid. No, mayor a mid, porque aquí tiene un igual. Cuando i sea mayor a mid, ya este ciclo deja de funcionar. O cuando j sea mayor a high, ya el ciclo muere. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar, A en el campo i es menor a A en el campo j. Eso significa que un elemento de acá, A en el campo i, es menor a un elemento de acá. Lo que vamos a hacer es asignar nuestro arreglo temporal en el campo k, que es una variable que está aquí, iniciada en low y que se va incrementando uno por uno. Le vamos a asignar A en el campo i. Si no, vean que aquí está el else, le vamos a asignar A en el campo j. Y esto es lo que hace esta primera parte. Si nos movemos, bueno, y esto se hace hasta que i deje de ser menor a mid o j deje de ser menor a high. Y esto lo que hace es como ponerlos, cuando hacemos el merge, lo que hace es como ponernos los elementos en la posición que van. Y aquí con estos dos ciclos, con el de la línea 1 y con el de la línea 6, es cuando terminamos de llenar el resto del arreglo temporal que no se llenó aquí. Eso significa que eran los elementos que estaban bien puestos. Todos los elementos que sobran se llenan acá. Y ok, en la línea 11, básicamente lo que se hace es asignar A igual a C, porque C ya está ordenado, pero A es el arreglo que yo quiero ordenar.
Todas estas líneas se resumen a hacer A igual a C. Solo que estas, como son arreglos, esto es una asignación que no se puede hacer. Entonces hay que ir haciéndolo una por una. Hay que ir asignando los elementos uno por uno. Y bueno, esto es lo que se hace acá, de la línea 11 a la línea 13. Y así es como se haría la implementación, grandes rasgos de este algoritmo de ordenamiento. Entonces, esto que viene acá es como escrito, lo que ya hemos hablado de cómo funciona el algoritmo. Básicamente lo parte en dos mitades. A la primera mitad, la de la izquierda, se vuelve a llamar recursivamente el algoritmo y la de la derecha también. Y al final, cuando se mergean las dos mitades, se trata de poner los elementos en la posición correcta. La complejidad de este algoritmo es n log a la 2 de n, que de hecho es una complejidad bastante buena. Y ustedes pueden compararlo con la complejidad de los primeros algoritmos, que eran los más simples, que tenían complejidad de n cuadrado o así. De hecho, vean, aquí está una comparación de cómo se ve esto, digamos. Por ejemplo, si lo comparamos con un algoritmo que tiene complejidad de n cuadrado, como los primeros que vimos, para... Un momento. Acá. Para un arreglo de tamaño 32, que es un arreglo pequeño, n cuadrado va a ser igual a 1024. N log a la 2 de n va a ser igual a 160. Vemos que es una décima parte. Em, entonces, esta es la complejidad de nuestro algoritmo actual. Esta es la complejidad de los algoritmos más sencillitos que vimos al inicio. Y bueno, cuando n ya es muy grande, vemos que esto se dispara. Aquí son 16 millones, casi 17 millones de comparaciones. Y con la complejidad actual, n log a la 2 de n log a la 2 de n son 50.000. Que bueno, 50.000 comparado con 17 millones es mucho menor. En resumen, este algoritmo es relativamente bueno. Sin embargo, no es tan bueno como este otro que vamos a ver acá, que se llama Quicksort y por algo se llama Quick, porque es bastante rápido. Esta es como la implementación por excelencia de un algoritmo de ordenamiento. Es uno de los más populares porque es uno de los más rápidos en la mayoría de situaciones. Hay situaciones, dependiendo de cómo vengan los elementos ordenados en el arreglo, en el que este algoritmo no es el más rápido. Pero para la mayoría de situaciones, para el caso promedio, sí lo es. Entonces, por eso es que se utiliza tanto. Lo que hace es partir el arreglo en arreglos, en subarreglos y llamar recursivamente el algoritmo para cada uno de esos subarreglos. Es básicamente la dinámica de todos los algoritmos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Agarrar el arreglo y partirlo en pedacitos y a cada uno de esos pedacitos aplicarles el mismo algoritmo. Solo que eh, tiene sus diferencias. Supongamos que queremos ordenar este arreglito de acá. Em, vamos a calcular algo que se llama pivote. Acá vamos a tener como índices, digamos. De eso se trata esto. Vamos a tener como índices. Uno de ellos se llama pivote, que se refiere a como a un elemento central que yo voy a escoger sobre el cual voy a empezar a hacer comparaciones. Y así es como se calcula el pivote. Vemos que 0 se refiere al primer elemento, 7 se refiere al último elemento, y este 2, esto dividido entre 2, eso ya es la fórmula, digamos. Entonces, esto sería como primero, primer elemento más eh, último menos primero, dividido entre 2, básicamente. Esta es la formulita que describe esto que viene acá puesto con valores. Exactamente. Entonces, es el primer índice de este arreglo. Es que recuerden que esto trabaja con subarreglos.
Entonces, cuando este arreglo grande se parta, ya first no va a ser 0, sino que va a ser otro índice. Pero bueno, el pivote se calcula básicamente calculando el punto central entre el primero y el último, que en este caso dio 3. Vemos que esto no dio 3, esto es 7 dividido entre 2, que es igual a 3.5. Pero aquí se redondeó hacia abajo y se dejó que fuera igual a 3. En realidad no es un redondeo, sino que se llama la operación piso. Digamos, si uno hace la operación piso de 3.5, esto es igual a 3. En cambio, si uno redondea 3.5, esto más bien se va para arriba y da 4. También existe la operación antagónica a la operación piso, que se llama la operación, ¿cómo era? Se llamaba techo. Bueno, no recuerdo muy bien cómo era que se llamaba en inglés, pero digamos que es la operación techo, así en español. Entonces uno hace techo de 3.5 y esto da 4. E igual uno hace techo de 3.0001 y esto nos sigue dando 4. Entonces lo que se está haciendo acá es mandando el resultado de la división hacia abajo. Básicamente le quita los decimales, lo manda hacia abajo. Ok, bueno, entonces así es como se calcula el pivote. Y el pivote dio 3. Y es este elemento que viene aquí en amarillo. Vemos que este pivote lo que dio fue el índice. El índice el cual va a ser el elemento pivote. Que este arreglo en el campo 3 va a ser igual a 12. Entonces el pivote es este 12 y es sobre el cual vamos a hacer comparaciones. Y vemos que tenemos un par de índices adicionales. Este rojo, llamémosle índice menor, y este azul, llamémosle índice mayor. Entonces lo que hacemos son comparaciones de estos elementos dados por el menor y estos otros elementos dados por el mayor. Preguntamos, ¿este elemento rojo es menor a 12? Tiene que ser menor porque debería estar está al lado izquierdo. Entonces, a la izquierda de 12, todos deberían de ser menores. A la derecha de 12, todos deberían de ser mayores. Entonces preguntamos, ¿es este elemento menor al pivote? La respuesta es que no. Y ahora nos vamos a la derecha con este índice azul. Preguntamos, ¿es este elemento mayor que 12? La respuesta es que no. Entonces vemos que aquí hay un caso particular. Esta respuesta dio no y esta otra respuesta dio no. Eso significa que en este caso particular y únicamente en este caso particular voy a intercambiar estos dos elementos, el 14 y el 12. Esto se hace únicamente cuando las dos respuestas dan no. Y bueno, ¿qué se hace? Se les hace un swap. Se les da vuelta, básicamente. Pero ¿qué pasa cuando solo una de las respuestas da no? Entonces, ya vamos a ver qué pasa. Ok, ahora incrementamos este índice rojo en 1. Preguntamos, ¿7 es menor al pivote? Sí, entonces avanza 1. ¿3 es menor al pivote? Sí, entonces avanza 1. Y ahora preguntamos, ¿este índice azul es mayor al pivote? No, entonces hay que hacer un swap. ¿De quién? Del 6 con el pivote. Y bueno, lo que tenemos que hacer acá es que vean que el pivote se movió. Entonces, eh, tenemos que seguir haciendo comparaciones. Vemos este índice rojo. ¿Esto es menor al pivote? Sí. Entonces avanzamos 1. ¿Y esto es menor al pivote? Sí. Entonces avanzamos 1. Y aplicamos esto mismo recursivamente. Básicamente vamos a partir el arreglo aquí, a la izquierda del pivote. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que ese arreglo ya partido, entonces a la parte izquierda le vamos a aplicar Quicksort y a la parte derecha le vamos a aplicar Quicksort.
Pero vean que la parte derecha ya ni siquiera hay necesidad de calcular el pivote ni nada, porque solo son dos elementos. En este caso quedaron dos. Podría haber quedado, no sé, el arreglo perfectamente partido a la mitad y quedan, no sé, 5 elementos de cada lado. Ese no fue el caso aquí. Aquí quedó de dos de una vez, pero no importa. El Quicksort a veces hace partidos no necesariamente simétricos. Entonces aquí lo que empezamos a hacer es lo mismo. Vemos que el pivote se calculó ahora con esta parte de la izquierda, no tomó en cuenta lo de la derecha. Entonces básicamente fue hacer aquella operación que yo les había dicho que era menor más mayor menos menor dividido entre 2. Eso en este caso dio 2. Entonces ese es el nuevo pivote. La formulita para calcular este pivote era la que estaba en la primera diapositiva. Entonces empezamos a hacer comparaciones. 2 es menor a 3, todo bien. Entonces incrementamos este azul para acá. Y ahora aquí, 11 es mayor a 3, sí, entonces todo bien. Vemos que, de hecho, todos los de aquí de la derecha son mayores a 3, entonces todos ellos están bien. Pero este azul no. Este azul 7 es mayor a 3, por lo tanto hay que hacer un swap entre el 7 y el pivote. Y esto quedaría así. Y volvemos a partir el arreglo. Y ahora tenemos que aplicar Quicksort acá en la parte del centro. ¿Cómo se hace? Bueno, calculamos un nuevo pivote y hacemos nuevas comparaciones, básicamente. Vemos que todos estos son mayores y este está mal. Entonces hay que hacer aquí, hay que darles vuelta y ya así quedaría. Nuevamente aquí volvemos a partir el arreglo y aplicamos Quicksort indefinidamente hasta que tengamos arreglos de tamaño 2. Y bueno, así es como se ve la implementación de este algoritmo. Vemos que este algoritmo ya es complejillo por el hecho de que ya ahora viene en una clase y todo. Ya no es solo un método, que ese método hace todo ahí de una vez. Aquí esto ya es una clase como tal. Ok, este primer, acá en la línea 5, este método básicamente lo que hace es verificar que yo no meta valores inválidos y hace como la llamada inicial a Quicksort. Si uno hace quicksort.sort, le pasa el arreglo, se hacen aquí unos sanity checks y ya empieza a hacer eh, el algoritmo como tal, que se hace en esta función. Acá en la línea 2 es donde empieza la acción, digamos, y es esto que viene acá. Este es el método que se encarga de llevar a cabo el algoritmo. Ok, vean que así se calcula el pivote. De hecho, aquí está la fórmula que les hablaba hace un rato, que es low más high menos low dividido entre 2. Entonces, este es el elemento pivote. Vean que este es el elemento, no es el índice, por el hecho de que vino y lo agarró de una vez. Vemos que numbers, en este caso, es el arreglo que tiene todos los elementos que yo quiero ordenar y lo agarró de numbers en la posición pivote, digamos. Entonces, esta variable pivote se refiere al elemento pivote, no al índice pivote, para que lo tomen en cuenta. Entonces, vemos que aquí tenemos estos dos ciclos. Llamémosle a este el ciclo rojo y a este otro llamémosle el ciclo azul. Para respetar los colores que teníamos de índices hace un rato, ¿verdad? Que el índice de los menores era rojo y el de los mayores era azul. Entonces, lo que hacemos es preguntar en qué punto, básicamente vamos a encontrar el índice I en el cual ya esta condición deja de cumplirse. Que numbers en el campo I es menor a pivote. Entonces, vemos que numbers en el campo I
Idealmente, todos deberían de ser menor a pivote, pero cuando esto no se cumpla, ya vamos a ver cuál es el índice que no lo cumple. Igual sucede acá con la línea 9. Preguntamos numbers en el campo J, ¿es mayor a pivote? Idealmente, todos los que están a la derecha del pivote tienen que ser mayores, ¿verdad? Entonces, si este arreglo estuviera bien ordenado, em, estos dos ciclos llegan hasta el final, porque en este caso, todos van a ser menores. Todos los que están a la izquierda van a ser menores. Y en este caso, todos los que están a la derecha van a ser mayores. Y vean que este while empieza de cero a, bueno, empieza de manera incremental. Empieza de lo pequeño a lo grande. En cambio, este otro empieza de lo grande a lo pequeño. Vemos que J es igual a high y I es igual a low. Eso significa que uno cuenta de adelante hacia atrás y otro de atrás para adelante. Eso es un asunto particular. Y bueno, cuando encontramos el índice de aquellos elementos que están mal, les damos vuelta utilizando este metodillo de exchange. Básicamente con eso es con lo que hacemos el cambio. Hacemos el swap entre el elemento que está mal y el pivote. Acá de la línea 12 a la 15. Y vemos que esto se hace recursivamente para cada uno de los subarreglos que yo construya en este caso de Quicksort. Y bueno, aquí hay una paginita que yo ahorita se las enseño, en el cual pueden ver de manera animada cómo es que se comporta el Quicksort. Y este algoritmo tiene una complejidad n log a la 2 de n, que es igual que el algoritmo anterior que vimos del merge. Y bueno, ahora sí, veamos esta paginita. Esta es la página que viene ahí en la presentación, en el cual pues ustedes pueden ver cómo es que se hacen las comparaciones, cómo es que se parten los elementos y así. Entonces, si tienen alguna duda respecto al algoritmo, pueden venir y consultar esta página. Como les digo, este es el algoritmo por excelencia de ordenamiento. Entonces tiene hasta una paginita dedicada y todo. Entonces, bueno, ahí la pueden observar. Y eso sería todo por esta clase. En la siguiente clase continuamos eh, con algoritmos de selección que son súper sencillos y con un algoritmo que nos falta de ordenamiento. Y ya eso sería todo con este tema. Y muchas gracias.